acompañar sobre tendencias en ocupación de espacios corporativos en México. Muy buenas tardes, Norma, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Bienvenidos. Hoy tenemos un grupo muy interesante para conversar acerca de las tendencias de ocupación de espacios corporativos. Nos acompaña también en línea Raúl Garcés. ¿Cómo estás, Raúl? Buena tarde. Hola, qué gusto. Bien, muy bien. Emi también nos acompaña. Emi, buena tarde. ¿Cómo estás? Emi García. Bien. Hola, ¿cómo están? Perfecto, fantástico. El día de hoy tenemos el gusto de acercarnos a ustedes para platicar acerca de las tendencias de ocupación en espacios corporativos. Bueno, nos presentamos un poco. Nos acompaña Norma Pleites. Hola, mucho gusto. Soy Norma Pleite. Para los que no me conocen, estoy colaborando con JLL y colaborando con el IFMA Chapter México desde hace ya 2 años. Así que estamos aquí felices de compartir con ustedes este interesante. Bueno, denme un segundo que están pidiendo admit. Listo, ya. Ese interesante tema que es muy relevante ahorita. Entonces, vamos a presentar a los demás ponentes. Raúl García. Garcés. Garcés, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Raúl Garcés. Trabajo con Colliers y, bueno, también para mí ha sido un honor estar como miembro fundador del capítulo de México aquí de IFMA. Desde, pues ya no sé desde cuándo, con la pandemia se me borraron los números, pero... Es diciembre del 19. Sí, Bueno, poquitos. ahí, Sí, tú ya dices está. 2 años y son más de 3. Sí. Sí, ya de diciembre, del 2019 al 2023. Bueno, son las cosas que conversaremos hoy justamente. Justo. Sí. Es correcto. Y bueno, un placer estar aquí con ustedes. Emi. Emi García, ahí fue donde, perdón el error. Disculpa. Sí, no te preocupes. ¿Sí me oyen? Sí. Sí. Pues yo soy independiente, entré a IFMA México Chapter y aprovechamos para invitar a más gente que si no se lo han hecho ahorita también lo hagan, porque justamente durante la pandemia, al estar trabajando desde casa, noté esta necesidad de qué es lo que está pasando con los demás, ¿no? ¿Qué más experiencias hay en otros países, en México? ¿Qué pasa? Y pues eso me hizo pertenecer al IFMA México Chapter igual desde hace 2 años. Entonces aquí estamos. Muchísimas gracias, pues bienvenidos, Emi, Raúl. Yo soy Eduardo Becerril, arquitecto de profesión, miembro del IFMA desde hace 20 años, fundador del capítulo México. En diciembre del 19 fue que lo fundamos. Y pues bueno, conversemos el día de hoy las tendencias de ocupación. Norma, ¿qué nos puedes platicar acerca del contexto? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que ocurre? Todos en México preocupados por, bueno, y en el mundo. Los espacios corporativos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? Y si esta es una pregunta no solamente que las grandes multinacionales y líderes de negocios hacen y están evaluando, sino pues desde la perspectiva de nosotros también como usuarios de espacios también vemos de que poco a poco el sistema de trabajo híbrido va creciendo mucho más y tomando mayor relevancia, entonces nos quedamos pensando, ¿qué va a pasar con las oficinas? Pero bueno, empecemos primero a tener el contexto. Primero que nada, el boom de los espacios flexibles y colaborativos inicia allá entre el 2015 y 2020, fueron los años donde se desarrolló este boom. ¿Qué pasó durante este tiempo? Inicialmente nosotros estábamos acostumbrados a tener espacios que eran propios. ¿Qué quiero decir con eso? Que normalmente las compañías multinacionales, básicamente en Ciudad de México, tenían neighborhoods, que son vecindarios, por cada área. Entonces, en cada área, nosotros teníamos asignados espacios de trabajos personalizados. Cada persona tenía su puesto de trabajo, donde ellos tenían la foto de su familia, su plantita, sus libros, todo bien acomodado. Y esa era la manera en que la gente se identificaba con la empresa, con su espacio de trabajo. ¿Qué pasó? Poco a poco se vio viendo la necesidad de crear espacios más flexibles, espacios colaborativos, con el objetivo de disminuir el I work to we work, o sea, el trabajo centralizado en una persona, en un trabajo centralizado en nosotros, en conjunto, en un trabajo en equipo.
Derivado a eso fue que nació el concepto global de Future of Work o el futuro de trabajo, el cual se compone básicamente de 3 puntos claves. La primera, que es la optimización de los espacios de trabajo, la segunda, el trabajo remoto, y la tercera, nuevos puestos de trabajo. ¿Qué pasó con el Future of Work? Principalmente en la Ciudad de México, las multinacionales más grandes empezaron a evaluar, debido a varios análisis de crecimiento de negocio, crecimiento de headcount o de número de empleados a mediano y largo plazo, cómo iban a desarrollar sus espacios. Si iban a tener más estaciones de trabajo o crear espacios más flexibles o espacios más privados, por ejemplo, hacer phone booths o salas de conferencias o espacios de 2 personas, ¿verdad? Para tener conversaciones más privadas. Entonces empezaron a analizar primero cuáles eran las necesidades de la organización interna, el crecimiento de la compañía y las preferencias del consumidor. En base a esto, desarrollaban estrategias con el principal foco de optimizar los espacios de trabajo. Derivado a eso nació el famoso trabajo remoto o el trabajo híbrido o el home office en ese momento. Entonces, entre 2015 y 2020 eran como pruebas de que varias compañías daban 1 o 2 días de home office y los otros 3 días de oficina, con ese objetivo de optimizar los espacios de trabajo y ya empezar a sacar los neighborhoods o los vecindarios. Entonces, ¿qué pasó? Empezó el concepto famoso de Open Work, donde ya no teníamos un espacio de trabajo asignado a una persona, sino que sí teníamos siempre los neighborhoods o los vecindarios, pero eran espacios abiertos. Entonces ya llegaba la gente con su cajita a recoger sus fotitos, su plantita, a tener los escritorios limpios, porque también eso ocasionaba bastante caos de que la gente eran, la mayoría desordenada y dejaban muchas cosas. Ahora era tener clean work o clean desk, que eran escritorios limpios. Escritorios limpios, y entonces borraban todo eso, entonces ya era el primero que llegaba, se sentaba donde quería, etcétera, y con esa función disminuían los espacios de trabajo por neighborhoods o por vecindarios y podían optimizar así el espacio de oficinas. ¿Cómo lo optimizaban? Primero, lo que hacían era ver, ok, si vamos a disminuir estaciones de trabajo, tenemos 2 opciones. O creamos nuevos espacios de trabajo como salas de conferencias, phone booths o espacios colaborativos, o reducimos nuestros metros cuadrados de renta y tenemos un ahorro en eso, devolvemos aquí cantidad de espacios, 20%, etc. Entonces, en base a las necesidades, crecimiento de las organizaciones, se iban tomando esas decisiones. ¿Tenías una pregunta? Sí. Estás describiendo que al inicio teníamos entonces secciones o vecindarios asignados por áreas. Recursos humanos acá, ventas de este lado, finanzas, mercadeo, todos los temas. Y en cada uno de esos vecindarios o áreas asignadas a departamentos funcionales de una corporación, estaba el lugar de María, el de Juan, el de Lalo, y ahí teníamos. Y yo llegaba a mi escritorio. Y con todo lo que nos has platicado, uno de los grandes cambios que hay es, yo llevaba mi casa al trabajo, porque entonces tenía mi foto, tenía mi plantita, tenía mi... Ok. Y ahora ha ocurrido que he llevado el trabajo a mi casa. Exactamente. A la hora de llevar el trabajo a mi casa o a cualquier otro lugar, esta flexibilidad del trabajo remoto, nuevos puestos de trabajo, ha creado algunas tendencias diferentes. ¿Y cuál es la preocupación que los líderes de las áreas de corporate real estate, bienes inmuebles, pueden tomar como decisiones? ¿De dónde pueden extraer la información? ¿Qué va a pasar con mi espacio corporativo? Si tengo a la gente trabajando remoto, tengo que seguir pagando renta, tengo que reducir, hago un sale and leaseback. ¿Cómo poder tomar la decisión? Eso es algo importante lo que nos ha traído, porque no comenzó con la pandemia. La pandemia, estoy entendiendo, fue un detonante acelerador. Fue un acelerador, porque esto fue justo 2015-2020, la pandemia empezó en marzo de 2020, pero ya todas las compañías multinacionales venían con la idea del Future of Work, el home office, el open work, todos estos nuevos conceptos que se iban creando, y en base a eso se iban desarrollando estrategias que, como menciono, según el análisis de las empresas de crecimiento de headcount o de reacondicionar sus oficinas en base a lo que necesitan los empleados o a las preferencias de los empleados, porque no solamente era tener
una oficina con estaciones de trabajo nada más, sino también ya se pensaba un poco en áreas de descanso, áreas de esparcimiento, ponían las salitas del ping-pong o lo de los futbolitos, en multinacionales tops hasta salitas de masaje o salitas de descanso para que la gente vaya y pueda leer y cafeterías ya más abiertas con áreas verdes, etcétera. Entonces se fue rediseñando y ya prácticamente no eran como oficinas, ya estaban transformando el espacio de trabajo como áreas confortables donde pudiera ser un workplace experience más agradable a los empleados. Dentro de este workplace experience, hay un concepto en el futuro del trabajo que podemos ver como la experiencia humana. Esta experiencia humana la puedo vivir dentro de un espacio corporativo, en un café internet, en un restaurante, en la sala de espera de un aeropuerto, en el espacio de trabajo que tenga en casa, en cualquier lugar donde pueda estar remoto. Adicional a las facilidades que la tecnología nos está dando. Entonces, comenzábamos con computadores de escritorio, después laptops, dispositivos móviles como tabletas o teléfonos inteligentes que dan la libertad absoluta de hacer prácticamente cualquier análisis de hojas de cálculo o de trabajos de oficina. Muy diferente que cuando habláramos de portafolios industriales, de logística, de servicios, de centros comerciales, que en ocasiones futuras, dentro de los webinars que tenemos en el capítulo México de IFMA, platicaremos acerca de los impactos en espacios de oficina, de manufactura, de logística, etcétera. Pero viendo hoy en espacios corporativos, es un reto tremendo lo que tenemos en eficiencia, experiencia humana y en la optimización de los espacios. Sí, es un gran reto porque de todos estos conceptos que empezábamos con Future of Work, Open Work, que es el trabajo remoto, que es ahora híbrido, ahora está un nuevo concepto que es Work from Anywhere. Muy famoso el concepto Work from Anywhere. Y tiene como todo, tiene sus pros y sus contras, porque su work from Anywhere nos habilita la opción de que podemos ser más flexibles y mejorar nuestros tiempos y trabajar desde un café, desde el aeropuerto, desde un hospital, de donde sea. Pero nos desvincula un poco o bastante del ambiente laboral. Entonces hay mucha percepción de que empleados no se sienten comprometidos con la empresa porque como ya no tienen ese día a día, ese compartir con sus compañeros, esa colaboración que tenían en equipo, el poder disfrutar de una área colaborativa, etcétera, eso se ha ido perdiendo. Entonces, lamentablemente eso crea un poco de desvinculación del empleado hacia sus organizaciones, ¿no? Entonces, como bien decimos, es un pros y un contras que creo yo que en un futuro esto se tiene que evaluar bien. De hecho, ahorita actualmente los líderes de Corporate Real Estate están revisando las estrategias de cara a cuáles son las preferencias de los consumidores, a los objetivos empresariales, etcétera, ¿no? Entonces, es un momento ahorita, por decir así, de incertidumbre, que no podemos definir qué va a pasar si nos vamos a quedar en modelo híbrido eternamente, si va a haber más audiencia en los próximos años de que la gente regrese más a las oficinas. Todavía estamos en evaluación, no se puede determinar, por lo menos en este momento, cuál va a ser el comportamiento. Lo que sí se determina es que hay una gran necesidad en las empresas de que mucha gente regrese, se están haciendo bastantes estrategias internas por el return to work y el hacer que las personas vuelvan a sus oficinas. La interacción entre personas, de todas maneras, prevalece, sin importar cualquiera de las tendencias que puedan estar ocurriendo. Las bases que nos trajeron para preparar un 2015 en donde el futuro del trabajo comienza con una flexibilización, optimización de espacios, trabajo remoto, nuevos puestos de trabajo, la pandemia lo acelera. Sí. ¿Y qué nos ocurre durante la pandemia? Raúl nos irá platicando. Y después, entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son las siguientes tendencias y cómo aplicar? Muy interesante lo que se ha platicado. Raúl, es sorprendente los números que nos puedes presentar el día de hoy, consecuencias de lo que nos ha ocurrido en la pandemia. Estás en mute. Esta es una frase célebre post-pandemia. Es la frase célebre de la pandemia. ¿Estás en mute? Sí. Sí, gracias. Algo precisamente de lo que ha venido cambiando es lo que
produjo como tal la pandemia, ¿no? Primero les voy a platicar un poquito lo que hemos visto o lo que se vio de cómo se afectó en términos generales la pandemia, y después entraremos un poquito al tema específico de cómo afectó a los inmuebles, ¿no? La pandemia trajo muchas cosas consigo, como seguramente cada uno de ustedes vivió y presenció, ¿no? Algunos estadísticos que compartió el Banco Mundial de México fueron estos, ¿no? El 25% de las empresas redujo sus ventas por lo menos un 50%, o sea, un cuarto de todas las empresas de México puso a la mitad las ventas que tenía, ¿no? En promedio bajaron 27%, que bueno, por lo menos la sensación fue mucho más, creo yo. El 65% de los negocios redujo la nómina, y esto se vio mucho yo platicando con colaboradores, con arrendatarios, con diferentes personas. Se escuchó mucho al inicio de la pandemia el cómo las empresas les habían pedido a sus empleados una reducción de sus sueldos, ¿no? Algunos de manera completa u otros, perdón, de manera temporal, ¿no? Y bueno, esto afectó a muchísima gente, pero era eso o el despido. Entonces, pues no hubo de otra más que estar aceptando las condiciones que las empresas nos exigían, y bueno, pues eso afectó a mucha gente, ¿no? El 11% despidió personal. Me tocó ver a mí muchas empresas despidiendo personas, conocidos. Y bueno, el 10% de empresas recibió ayuda del gobierno, que esto yo no sé cómo lo calculó el Banco Mundial, porque yo me imagino que todo mundo recordamos esta imagen que vemos ahí en pantalla de López-Gatell hablando de las afectaciones de la pandemia y cómo se reproducía y demás. Y sin embargo, yo realmente no vi estímulos como se escuchaban en Estados Unidos, ¿no? Estímulos fiscales, estímulos financieros para las empresas, créditos, etcétera, sino todo lo contrario. O sea, el gobierno también se encerró, y por lo mismo, pues sin ayuda, muchas de las empresas tronaron. Y bueno, no solamente se afectó a las empresas, sino también a la gente que le tocó estar encerrada, no podía salir. Hubo unos incrementos importantísimos de ansiedad, de estrés, etc. Sobre todo mucha gente, no a lo mejor como uno que tiene una casa con jardín, pero sí mucha gente que vivía en departamentos sin balcón. Cuando de repente también les dijeron que los niños no podían ir a la escuela, entonces todo el mundo estaba ahí encerrado en 90 metros cuadrados, con clases en línea, con citas, con juntas. Fue una locura, ¿no? Pero gracias a Dios pasamos esa etapa, y bueno, pues aquí seguimos. Vamos a la siguiente, por favor. Claro que sí, Raúl. Antes de pasar a la siguiente lámina, un par de preguntas que tengo. Por favor, en el público, si tienen alguna pregunta, nos las pueden ir haciendo. Entonces, bueno, lo que me gustaría adicionar a los comentarios que estás haciendo, Raúl, es este impacto tan grande del 27%, es el promedio que bajaron, es la reducción, es el impacto que podemos decir de actividad. Reduces las ventas, 25%, son una cuarta parte de las empresas reducen a la mitad las ventas. A la hora de combinar la mezcla de empresas grandes o pequeñas, es un 27 ponderado, bastante impactante, y se sintió mayor. Algo que me impresiona muchísimo, lo que nos estás compartiendo, es los espacios se dejaron de utilizar, espacios corporativos. Entonces, uno, desde el punto de vista de desarrollador, de propietario, del mismo inquilino, ocupante, los usuarios también, entre el ir y venir de las oficinas, por si tenían que hacer algún trámite, alguna operación, mirar a un cliente, atender a alguien, pero básicamente la relación entre desarrolladores, propietarios e inquilinos, ¿cuál es el impacto más fuerte que se tiene? Y es la prevalencia futuro. Esa prevalencia futuro es
¿mantengo el 100% con un costo menor o mantengo la mitad con el mismo costo? Y después, ¿qué va a pasar? O cierro todo, o cierro mi negocio, incluso con el potencial impacto de qué podría ser si pierdo el negocio, se cierra y es un impacto completamente negativo de que existe ya no nada más el despido de personal, sino simplemente el cierre del negocio. Esto nos trae a temas muy relevantes con lo que estabas comentando. Entonces, veamos el siguiente slide, Raúl, gracias. No, era para reforzar y consultar ahí sobre el impacto que hubo en la empresa, en las empresas directamente. No, definitivamente el impacto, o sea, como decíamos, no fue nada más un tema de dejar de vender, ¿no? Por ejemplo, yo en ese momento estaba administrando un centro comercial en Mérida a inicios de la pandemia y algo que no sucedió, por ejemplo, en México o en otras partes, pero sí sucedió allá, es que ahí el encierro fue completo durante más de 6 meses. Cosa que obviamente tanto a los arrendatarios como incluso los arrendadores y demás, pues a muchos los dejó en la quiebra, ¿no? Pero bueno, esta pandemia precisamente trajo también sus consecuencias hablando del tema de los inmuebles, ¿no? Como mencionabas, pues ahí cuando hubo este encerrón y las empresas dejaron de vender porque no se podía salir a la calle, no se podía pasear uno por los centros comerciales, no podías ir a solicitar citas al SAT, ¿no? Todo ese tema estuvo completamente cerrado. Eh, ¿Quiénes se vieron beneficiados? Pues inicialmente ninguno, ¿no? Pero menos beneficiados, digámoslo así. O sea, los arrendadores tuvieron que dar su brazo a torcer por obvias razones, ¿no? O reducían el impacto de la pandemia en el inquilino o por default se iban a quedar sin inquilino y por mucho tiempo, ¿no? Entonces, llegamos a estar en un espacio en donde el arrendatario tenía el poder, era quien decidía de qué manera negociar, y el arrendador, pues con tal de seguir teniendo ocupados sus espacios, no importa si eran oficinas o centros comerciales, etcétera, pues daba los estímulos que nunca recibió del gobierno, el arrendador sí los tuvo que dar, ¿no? Y bueno, además de esto, pues obviamente vino una baja de espacios tremenda. Muchas de las empresas, al no poder recibir en sus oficinas a su personal, pues dijeron, oye, ¿para qué estamos abiertos? Mejor vamos, si tengo varios pisos, voy entregando pisos al arrendador y bueno, así de alguna forma me quito costos de encima y yo sé que mi gente, pues de alguna forma también va a limitarse a venir a la oficina, ¿no? Y a lo mejor no estoy hablando nada más del inicio de la pandemia, que fue el encerrón completo, sino después con estos modelos nuevos, pues ya no todos iban a la oficina como tal, ¿no? Entonces también las empresas se dieron cuenta que estaban o tenían espacios de sobra mal aprovechados, ¿no? Otra de las consecuencias fue pues precisamente que la construcción de nuevas oficinas se detuvo por completo. Yo paseo ahorita todavía por Insurgente Sur y veo y sigo viendo un par de edificios muy grandes pues prácticamente con la pura estructura la pura estructura sin nada, sin cascarón, y así siguen desde que empezamos la pandemia. Obviamente ya la mayoría de los proyectos se retomaron, pero durante por lo menos 2 años se detuvo esta construcción. ¿Por qué? Por la incertidumbre, ¿no? ¿Cuándo va a acabar la pandemia? ¿Cuándo van a regresar la gente de las oficinas? Estos nuevos modelos que se van a crear
van a afectar, de qué manera al mercado de oficinas, etcétera, ¿no? Y a esto también se le vino encima, por lo menos en la Ciudad de México, y ustedes se acordarán cuando Sheinbaum entró al gobierno, que detuvo todos los permisos, y bueno, pues si le suman el tema de detención de permisos al tema de la pandemia, pues los desarrolladores se detuvieron por completo. Después fuimos viendo cómo, como mencionaban Norma y Lalo, que las empresas tuvieron que empezar a cambiar sus espacios, ¿no? Desde hacerse más pequeños, contraerse, hasta modificar su layout como tal, ¿no? Haciendo más espacios abiertos, haciendo más espacios colaborativos, quitando precisamente las estaciones de trabajo que había inicialmente, ¿no? Me acuerdo mucho de, por lo menos ahí donde yo estaba, en los clientes, que parecía call center, ¿no? Filas y filas y filas de estos estaciones de trabajo que, aunque no eran personalizadas, pues siempre se llenaban, ¿no? Pero con esto, pues realmente vinieron a quitar, o la pandemia lo que hizo fue precisamente acelerar estos cambios que se venían platicando prepandemia de cómo hacer el trabajo más efectivo. Entonces, ahora ya solo va a la oficina la persona que tiene que ir cierto día a ver a ciertas personas y a juntarse con ciertas personas. Y mucho de ese tiempo que se perdía a lo mejor también en traslados, etcétera, bueno, pues ya se recupera en otras partes. Entonces, de alguna forma también trajo sus beneficios, ¿no? También lo que vimos aquí, por lo menos en la Ciudad de México, fue cuando precisamente se estaban vaciando los espacios de oficinas. Bueno, la ayudadita que hizo el gobierno fue, oye, bueno, si necesitas cambiar tu giro de tu inmueble, ¿por qué no lo conviertes a habitacional? Y entonces, bueno, empezaron a haber ciertos proyectos que a lo mejor estaban ya en fase de terminación, que fueron cambiando a esos, bueno, ya no fueron oficinas, ¿no? Fueron espacios de vivienda, y de alguna forma, pues salieron adelante. Y por último, bueno, este tema de la creación de los nuevos modelos, ¿no? El famoso esquema híbrido, que aunque se empezaba a implementar antes de la pandemia, como decimos, pues la pandemia vino a acelerar absolutamente todo, y esto ya quedó para quedarse. Yo lo vivo propiamente, voy a la oficina una vez a la semana a tener juntas muy puntuales, muy específicas, y eso, aunque pareciera que bueno, me quedo en la casa, pues vaya, nada más viendo correos, pues realmente también hace que no pierda yo el tiempo que tardaba nada más en ir y llegar a la oficina y de regreso, etcétera, ¿no? Y bueno, yo amanezco, despacho a mis niños, estoy a las 8 ya conectado, cuando antes estaba pues a las 9:30 tratando de llegar después del tráfico, y me desconecto a lo mejor malamente también a las 6 de la tarde, cuando antes a las 5 había que salir porque el tráfico no nos pegara fuerte, ¿no? Entonces, vinieron estos nuevos modelos que también la pandemia hizo que las empresas incluso cambiaran sus modelos de negocio, ¿no? La parte de las ventas que hacían anteriormente, creo que vaya, no son iguales a como las hacían antes, ahora. Y bueno, pues es un poco lo que yo quería platicarles en este sentido. Raúl, muchas gracias. Muy interesante todos estos comentarios, cómo se ha venido impactando con diferentes aspectos.
Desde ¿para qué voy a la oficina si voy a estar conectado en una plataforma Teams, Zoom, Webex? Teniendo reuniones con las mismas personas todos los días que no están acá en la oficina, solo estoy trasladando de un lugar a otro. Entonces, convertir eso en un concepto de, perfecto, voy a un punto, preferentemente en la oficina corporativa, a tener reuniones específicas, muy particulares, con objetivos muy claros. Esto ayuda muchísimo a entender cómo van ocurriendo las cosas. Emi, ¿cómo es esto en el camino a la nueva normalidad? Que ya llevamos avanzado por lo menos unos 12, 14, quizá 16 meses en diferentes aspectos del reingreso, el reentry, ya reabrimos, una nueva realidad, la nueva normalidad. Bien dice nuestro estimado Raúl, esto llegó para quedarse. ¿Qué vamos a hacer con ello? Ya pasamos ese punto de inflexión. Por favor, Emi, cuéntanos. Sí, justamente ese es el tema. Este fue un punto de inflexión donde la oficina, como la conocíamos, se acabó. Él ya dio pie a que todas estas suposiciones que todas las empresas venían buscando para mejorar la colaboración entre sus trabajadores, pues se han tenido que ver ahora en la necesidad de ponerlos a prueba. Estamos hablando de una infinidad diferente de mercados, ¿no? Financieros, IT, legales, de todo tipo de empresas están cada uno viendo qué les está siendo más efectivo. Y esta cuestión de prueba y error para buscar el espacio óptimo de trabajo ha sido un trabajo que los FMs que estamos en el campo de batalla nos ha tocado estar haciendo cambios de layouts y mueve muebles, cámbialos, saca sillas, saca escritorios, o conviértelos, ajustalos, incorpora nuevas tecnologías para que se hagan el tiqueteo y que la gente reserve una estación, el que hayamos hecho la separación con acrílicos, toda esta situación que fue muy laboriosa, ¿no? Nos ha ido llevando a crear una concientización más fuerte en cuestiones sobre todo de higiene. Si bien la OMS no ha declarado que esto se ha acabado y que vamos a seguirlo teniendo y que lo hemos estado viendo en las noticias, países que de repente tienen unas oleadas fuertísimas, algunas empresas que también han tenido este tipo de problemáticas. ¿Y qué pasa con los FMs que estábamos en el campo de batalla, no? Pues nos ha tocado aprender hasta de virología, ¿no? Yo recuerdo al principio de la pandemia, cuando me tocaba sacar, y más que Google, ¿no? Irte a buscar en libros así de cómo matas un virus, ¿no? Y no es lo mismo un virus que una bacteria, y empezar a buscar información y qué tipo de sustancias químicas puedes usar que no sean tan tóxicas, que sí sean efectivas. Y vimos también todo este cambio de no puedes tocar las monedas, no puedes tocar el escritorio, cuando ya después salieron más información diciendo, bueno, no es tanto, el COVID no se contagia tanto, ¿no? Y todos estamos en una constante carrera de aprendizaje en estos temas, que a lo mejor antes ningún FM se lo pensaba, ¿no? Y hablo de FMs desde el que está haciendo la supervisión, desde el gerente, desde el director, toda la gran cadena que estamos revisando las instalaciones. Nos ha tocado aprender y estar batallando con esto, lo cual pues obviamente aumenta tareas y responsabilidades, porque tuvimos que aprender cuestiones de mantener un aire más puro, con mayores retornos de aire, con filtros diferentes, con sistemas de desinfección nuevos, y estarlos probando, y que si la lámpara es buena, que si el filtro de carbono vamos a cambiar, que si, todo eso nos tocó también estarle batallando un poquito más, ¿no? Y sobre todo ahorita, esta nueva normalidad ya no es como tenerlo todo como en un extremo de, de paranoia, ¿no? Sino ya sabemos que pues tenemos vacunas, que tenemos al personal con ciertas medidas, y que si ves que está mucha gente en un espacio, bueno, pues aumenta el flujo de aire, fomenta el uso del cubrebocas,
el uso de gel y más medidas que puedas ir tomando, ¿no? También dependiendo de la industria, como para evitar estos brotes contagiosos. Y sobre todo en todos nuestros proyectos de trabajo se incrementaron estos programas de atención a estas emergencias nuevas, ¿no? Siempre todos los CFMs hablábamos de que nuestras emergencias son incendios, que hay que evitarlos, accidentes, temblores, obviamente, algunas zonas más que otras, pero ahora ya se hizo una constante y un estándar la atención de las emergencias en este tipo de brotes contagiosos, ¿no? Y en el momento en el que ya estamos revisando las noticias de está creciendo el índice o el pico de crecimiento en los casos en nuestra ciudad, bueno, pues entonces redoblamos limpieza, redoblamos actividades o mejoramos las cuestiones de limpieza, ¿no? Y sobre todo para los FMs ha sido un punto muy importante para tocar base, hacer benchmarking, contactar a los vecinos, a otros compañeros, y por ejemplo, eso es algo que lo decía yo al principio, ¿no? Una de las grandes ventajas de estar en IFMA es que pues puedes levantar la mano y decir, oigan, ¿alguien está pasando algo similar como yo? ¿Alguien tiene una solución que me ayude para este caso? Y pues estar compartiendo ese conocimiento que estamos generando, porque si bien la virología y todo este estudio ya estaba cimentado, no lo teníamos a palabras en español que nosotros pudiéramos digerir, perdón. Entonces, ahorita ya nos toca estar incorporando ese tipo de conversación con nuestros compañeros, con colegas y buscar más colaboración también entre nosotros, ¿no? También en este nuevo camino a la nueva normalidad estamos viendo este cambio en cuestión de mobiliarios, cambios en muchos aspectos, donde también involucra mucho el movimiento económico del país, ¿no? Estamos viendo ahorita que está de moda ahí que una marca de autos viene a México y pues eso va a mover mucho y eso a lo mejor va a cambiar un poquito la tendencia en esa zona, ¿no? La tendencia de ocupación, porque no nada más es la implantación de una fábrica, sino todos sus proveedores se van a tener que acercar. Y esos proveedores, muchos no nada más van a ser fábrica, también van a ser oficinas, espacios para la gente de sistemas, para la gente de financiera, para todo lo que se necesita alrededor, ¿no? Y eso puede ser que esté cambiando un poquito esta tendencia a nuestro favor, al favor del país. Y pues bueno, la pregunta final que les digo es, ¿qué tanto confían tus usuarios en las instalaciones, ¿no? Después de esta circunstancia, ¿cómo les hemos ido explicando a nuestros usuarios en oficinas el que este químico o este proceso de sanitización es el correcto? Eso es algo bien importante que hay que estarlo como retomando y haciendo una comunicación constante para hacer que la confianza que ellos tengan esté al mismo nivel que nosotros tenemos en la confianza en nuestros procesos. ¿Cómo ven? Bastante interesante, Emi. Incluso, muchísimas gracias, Rodolfo. Nos hace una pregunta acerca de la disminución de los servicios. Por supuesto, la disminución de utilización requiere menos agua, menos consumo de energía eléctrica. Y con todo esto, en esa utilización, ¿cuál es el impacto para la conservación de esos inmuebles? Rodolfo, es la pregunta del millón. Generalmente podríamos decir que estamos hablando de un 30%. Es decir, el impacto general promedio ponderado en el ciclo de vida de los activos de un inmueble se vio impactada en un 30%. Esto de impactado suena interesante, es decir, se extendió la vida útil en algunos casos, se redujo la vida útil en otros casos. ¿Por qué? Porque dejaste de utilizar algunos equipos que estaban en buenas condiciones, no necesitabas utilizarlos, entonces, pues bueno, has expandido su vida útil. El ejemplo más sencillo puede ser un equipo de mini split o un sistema de bombeo. Pero hay otros equipos a los que debiste de haberles dado mantenimiento y no se les dio,
aunque no hayan estado en operación, y su vida útil se vio mermada porque tuvieron afectaciones, pues porque están bajo condiciones en ambientes húmedos o en climas tropicales. Entonces, bueno, requieren mantenimiento. No podemos dejar de dar mantenimiento a transformadores tipo costa, pues porque, bueno, todos entendemos el tipo de impacto que podríamos tener. Y esta es la situación. Es muy buena pregunta, porque ¿qué tanto confían los usuarios en tus instalaciones? Va muy asociado con cuáles son los servicios y mantenimientos que se fueron dando. Aquí podemos platicar sobre los retos y las tendencias que hay. Del temporalmente cerrado a el estoy abierto. Y aquí en el estoy abierto, estoy actuando, es trabajar desde cualquier lado. ¿Cuál es necesariamente lo que el capítulo de México IFMA, el capítulo IFMA de México ha logrado entender? Sus miembros hemos podido analizar en los diferentes ámbitos que nos desarrollamos en quién. Ahora, con esta ocupación de espacios, ya sé que es flexible, tengo nuevas posiciones de trabajo, los retos que tuvimos entre el 20 y mediados, principios del 22, 18, 24, casi 30 meses con determinado impacto, ahora van algunas curvas. ¿Quiénes perdieron? Comentaba Raúl, pues perdieron todos. Ah, sí, hubo quienes ganaron. Podemos platicar de Amazon, Mercado Libre, Netflix, HBO Max, todas las plataformas de streaming que incrementaron sus valores accionarios por el incremento de usuarios, el mismo Deezer, Spotify, Apple Music, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitas distracción y actividad fuera. Aunque estabas encerrado en el espacio con lo que estás viendo, estás escuchando, y esto es percepción. Entonces, ¿qué ocurre aquí con uno de los grandes retos? ¿Cómo percibes el espacio de trabajo? Estos espacios de trabajo colaborativos ahora cambian. ¿Qué podemos ver, Norma, con el espacio networking o colaborativo, con el espacio de enfoque o el espacio flexible de hoteling, en donde llego, me conecto un rato y luego me voy? ¿Qué cambios viene ahí en el espacio de oficinas corporativas? Es un cambio que se va dando gradualmente y cada organización lo implementa de acuerdo a sus necesidades. Ahorita lo que normalmente se están haciendo es analizar cuáles son los espacios más convenientes, porque como tenemos el sistema híbrido, donde cada quien los días que están en casa tienen, como por decirlo así, focus time para poderse concentrar en sus espacios en sus trabajos o trabajos de escritorio. Cuando llegan a la oficina, pues entonces ya buscan tener más espacios colaborativos, oportunidades de tener más salas de conferencias para tener esas reuniones con los equipos. Entonces, la tendencia es de ir dejando las estaciones de trabajo van incrementando y las multinacionales van enfocándose más a los espacios flexibles, a los espacios corporativos de dispersamiento, porque es lo que realmente ellos creen que es necesario ahorita para poder atraer a las personas nuevamente a las oficinas y se puedan adaptar a un nuevo modelo y puedan tener este workplace experience agradable, que sea para ellos un atractivo en el día a día de volver a la oficina. No solamente el llegar a sentarse a un escritorio, porque dicen, bueno, si me voy a llegar a sentar a un escritorio, pues me quedo trabajando en casa, entonces me ahorro el tiempo del transporte, la comida, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tendencias hay que hacer para atraer nuevamente a los empleados y para que ellos se sientan, sí, de verdad, necesito ir a la oficina, quiero ir, que se sientan motivados? Entonces, en torno a eso, se están diseñando, están creando nuevos espacios de trabajos de acuerdo a las necesidades que tienen cada organización y a las preferencias que los empleados mismos, pues, hacen, ¿no? Y ahí, perdón que Adelante, Raúl. interrumpa. Antes, como dices, Norma, o sea, realmente yo nada más conocía la oficina de Google, que era como eso que platicas, ¿no? O sea, Sí. de distracción, de estos beneficios que en ninguna otra parte daban, ¿no? Pero ya se ve cómo, pues, la mayoría de las empresas se dio cuenta que ese tipo de modelo. sí, o sea, ese tipo de beneficios hacia el empleado va a ser la única manera de hacernos volver a la oficina, porque pues es muy cómodo estar en casa, ¿no?
Pero es motivante para ambos lados. Esto que platican, Sí. Raúl, yo no sé, Emi, ¿qué opinión nos puedes dar? Porque, a ver, yo lo pensaría un poquito más agresivo. Para un desarrollador propietario, tener una tasa de ocupación de 50-60% es catastrófico, porque no tienes el cap rate necesario ni el ROI que estás esperando. Entonces, poderlo subir a 75, 80, 85% y esperar ese niveles de ocupación que son adecuados a tu planeación financiera. Pero entonces, necesitas motivar a tus empleados en ambientes corporativos a que regresen a la oficina, pero también motivarlos a que permanezcan en casa, porque si tienes 300 empleados en un espacio para 100 personas, No, todos pueden ir sí. a lo largo de la semana, unos el lunes, otros el martes, otros en la mañana, otros el jueves al mediodía, diferentes situaciones. Entonces requieres menos espacio, pero tienes una fuerza laboral mayor, motivada, integrada y bien conectada en ambos aspectos. La motivación de regresar a la oficina, pero también la motivación de prevalecer en casa. Y solo ocupo el espacio que requiero ocupar. ¿Cómo nos impactaría eso, Ben? Mira, algo que yo he visto en la zona de Bajío es que está llegando mucho nearshoring, ¿no? Muchas empresas que están invirtiendo y trayendo sus negocios y ya traen un poquito esa idea, donde están buscando el espacio que haya no una guardería, sino un espacio donde los niños puedan estar. Porque a lo mejor inscribiste a tus hijos en el kinder primario o secundaria cerca de tu trabajo y no has podido cambiar eso. Entonces, una de las cuestionantes que ahora dicen es el ve a dejar a tu hijo, te vas al trabajo y si se te enferma, vas corriendo y te regresas y lo puedes tener aquí un rato en lo que terminas la llamada, ¿no? O sea, están inventándose este tipo de cosas para... Y el perro atraerlos. también. Sí, bueno, Por de supuesto. hecho sí. Tengo por ahí una conocida acá en Bajío que está haciendo un espacio híbrido para tener la mitad, te estoy hablando de un piso de 2,000 metros cuadrados. No digo, no Tú, puedo Emi, decir que nos quién. acompañas hoy con un perro. Fantástico. Sí, pero en un espacio de oficina corporativa, que imagínate, 2,000 metros cuadrados donde se está viendo la viabilidad de que la mitad sea un espacio donde puedan dejar a sus perros. O sea, la mitad. Y quiere decir que aquí le vas a decir al empleado, ven para que tu perro conviva con alguien más, porque pues nada más convive contigo, pero también necesita socializar el perro, ¿no? O sea, a esos niveles estamos llegando de, aquí hay un espacio para tus niños, aquí hay un espacio para los niños del futuro, ¿no? Los perros, como dicen por ahí algunos memes, ¿no? Que los perros ya son la nueva versión, ¿no? Entonces, esto está incrementando, es una tendencia que se está dando la necesidad de poner esta gran zanahoria enfrente de la gente y decirles, aquí tengo mejor internet, no te preocupes porque comas en tu lugar, cosa que a lo mejor antes no nos dejaban o no nos gustaba, y eso ya se está abriendo a esta posibilidad con tal de atraerlos y que convivan un poco más, porque es bien importante también recordar que la cuestión de la sociedad humana se construye colaborando y comunicándonos. Y a veces... Exactamente. Y ese punto es muy importante porque es justo lo que ha sucedido, que muchas personas se han sentido que se han desvinculado o que han perdido la conexión con su empresa porque no tienen el día a día que tenían anteriormente. Entonces, esa es como la parte negativa es un reto ahorita para la mayoría de las empresas porque entonces es muy fácil la rotación de personal, porque como ya no se sienten parte, como ya no están conviviendo, no tienen el día a día, no se sienten ya parte de la organización, porque la mayoría están haciendo un trabajo más híbrido de 3 días en casa y 2 en la oficina. Entonces, eso complica mucho más las cosas. Es por eso que ahorita la mayoría de las empresas están con el foco, qué actividades hacemos, qué promovemos, ¿qué podemos hacer para que las personas se sientan atraídas a volver? Es decir, quiero ir a la oficina, quiero ir a compartir, quiero vivir ese ambiente laboral bonito, esos nuevos espacios que han creado, convivir con el equipo. Entonces, ese es el reto y eso es hacia donde ahorita todos están enfocando y analizando cuáles serían los mejores espacios,
¿cuáles serían las mejores dinámicas también a implementar para atraer más a las personas a las oficinas? Con esto que se está comentando veo un reto muy importante. Hablabas al principio de las nuevas posiciones de trabajo. Por ahí tenemos algunas empresas con Chief Happiness Officer, alguien encargado a nivel C-suite de la felicidad de la gente. Tenemos a los Interactive Managers, estos gerentes interactivos o de interacción, qué hacen y qué nos atraen para poderlo poner. Entonces, la parte humana tiene un peso específico muy grande. Esto es un negocio y al final de cuentas, los espacios corporativos están creados para que produzcan dinero. Son bienes, son activos que tienen que generar determinado retorno. ¿Cómo puedo balancear esto? La única forma de que un activo tenga su valor es en el momento en el que recibo los pagos de las rentas. Para que los pagos de las rentas puedan existir es porque alguien lo está ocupando. Porque si no, bien nos dijo Raúl, ¿quién tuvo el sartén por el mango? ¿El arrendador que típicamente lo tenía? No, ahora cambió y es el arrendatario. Y el arrendatario es quien empieza a levantar la mano al landlord para ponerle cuáles son las pautas de extensión del contrato, de negociación, de costos por pie cuadrado, por metro cuadrado, de amenidades adicionales que se pueden lograr. Entonces, este balanceo entre la experiencia humana y el valor financiero del activo, nos está generando retos muy importantes. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas en nuestro público. ¿Alguien tendrá alguna? Acabo de checar y bueno, estaba la pregunta de Rodolfo que hemos contestado. Perfecto. Mi estimado arquitecto Ricardo Ortiz, la clave es comunicarnos. ¿Qué pasa con la dilución de las jerarquías? ¿Okay? Para motivar estos espacios que son de todos, pero que no son de nadie, pero que tienen el compromiso de generar dividendos donde de manera rotativa, en una eficiente estrategia corporativa, estos espacios responden al recambio. Vas a colaborar de manera individual en un cubículo donde te conectarás individualmente para colaborar remotamente. Qué buen punto. Eso suena retóricamente inverosímil. Pero te vas a ir a una oficina corporativa a encerrarte en un cubículo para colaborar con personas que podrías colaborar de cualquier lugar de forma aislada. O te conectarás individualmente o llegarás a encontrarte con más colegas en estos espacios. Es el reto mayor de generar nuevas dinámicas. Es lo segundo. Definitivamente la intención es generar nuevas dinámicas. ¿Y qué ocurre con los espacios? Hace rato mencionábamos 3 en general. El espacio de enfoque. Son focus spaces en donde llego yo, me concentro a hacer trabajo de escritorio, puedo tomar una llamada, trabajar en hojas de cálculo, en aplicaciones basadas en web o en contestar correos. Todo el trabajo de escritorio que requiere concentración, análisis y toma de decisiones. El segundo es el colaborativo. El colaborativo en donde voy a estar reunido en persona con otro grupo diverso de gente por determinado tiempo, 30, 45 minutos, 60, pero no más de 90 minutos. Reuniones muy largas están pasando a ser sustituidas por muchas reuniones más cortas de tiempo y más eficientes. Se generó una juntitis durante la pandemia que tenías reunión tras reunión, todas back to back, y no tenías espacio. Cambios que se han dado. La reunión, en lugar de que empiece a las 10 y termine a las 11, empieza a 10:05 y termina a 10:55. Porque la siguiente va a empezar 11:05 para terminar 11:55 y así. No ocupas la hora completa porque necesitas levantarte, estirarte, tomar agua, etc. Esto que está pasando con la interacción en esos espacios colaborativos es ese segundo punto. Y el tercero es el espacio flexible. Puntos de trabajo que cualquiera puede utilizar durante 30 minutos, 2 horas o todo el día completo, sin que esté asignado a ti. Llegas, tienes un plug and play, tienes internet, corriente eléctrica, acceso, por supuesto, a agua, café, servicios sanitarios y más amenidades. Donde puedes aventar una hamburguesa al asador, puedes hacer trabajo en una caminadora. Entonces, pues bueno, la caminadora tiene una barra arriba y mientras estás tomando una llamada, estás ejercitándote. Esto está evolucionando, incrementa entonces la ocupación, en consecuencia, las negociaciones de renta, en consecuencia, la capitalización del espacio y utilización de los corporativos en México. Esto ocurre en todos, desde Tijuana hasta Mérida, tenemos los mismos impactos. Con diferentes valores están los corredores de lo que pasa en Polanco, Santa Fe, Valle, Insurgentes, Sur,
Entonces, bueno, a la hora que lo vas sobre el mismo corredor Reforma, a la hora que lo vas comparando con, por ejemplo, como nos explicaba Raúl en Mérida, o a la hora que lo ves con León, Bajío o Monterrey en zona San Pedro, etcétera, pues bueno, tiene varios impactos. Y justamente así es los comentarios que tenemos el día de hoy y lo que platicamos, pues bueno, siempre un gusto para el capítulo México. Si no hay más preguntas, pues dar las gracias. Emi García, muchísimas gracias. Raúl Garcés, Norma Cleites, muchísimas gracias. Eduardo Becerril les saluda a nombre de la presidencia del capítulo México de IFMA, invitándolos nuevamente a que nos comuniquemos a través de nuestros webinars, sesiones que tenemos interactivas y volver a platicar acerca de certificaciones. Recordemos que nuestra membresía nos da beneficios para certificarnos como profesionales del Facility en sustentabilidad y la joya de la corona, Facility Manager certificados. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias.